Hola a todos, somos Lina, Asia y Alejandra de la Universidad EAN. A continuación, les vamos a hablar comparativamente sobre las teorías de los tests. Estas son importantes para analizar las puntuaciones de los tests y son para separar los errores llevando a cabo procesos. Así que iniciemos con la teoría clásica de los tests o la TCT. Este es predominante en la construcción y análisis de los tests. Lleva al menos 100 años en circuito, ya que comienza en los trabajos pioneros de Spearman en el siglo XX. Pasan los años y Lord y Novick en 1968 reformulan la teoría clásica y dan paso a la teoría de respuesta al ítem o TRI. También tenemos a la teoría de la generalizabilidad, propuesta por Glasser en 1963. Se trata de un modelo de uso complejo, que utiliza el análisis de varianza para la mayoría de sus cálculos y estimaciones, y ha tenido gran influencia en el ámbito educativo. Para la teoría clásica se aplica el modelo lineal clásico. Consiste en asumir que la puntuación que una persona obtiene en un test, que denominamos su puntuación empírica y que suele designarse con la letra X, está formada por dos componentes. Por un lado, la puntuación verdadera de esa persona en ese test, W, y por otro, un error, I, que puede ser debido a muchas causas que se nos escapan y que no controlamos. Lo dicho puede expresarse formalmente así. Para la teoría de respuesta al ítem no hay un modelo lineal porque la puntuación empírica obtenida puede considerarse como una combinación de dos o más componentes. En cambio, para la teoría de la generalizabilidad, al igual que la clásica, presenta el modelo lineal, pero este modelo no se adaptaba bien a la filosofía de construcción de estos nuevos tests, por lo que se ha desarrollado todo un conjunto de tecnología psicométrica específica para calcular la fiabilidad y validez, así como para establecer los puntos de corte que determinan si una persona domina o no el criterio evaluado. Existen limitaciones en la teoría clásica. Una de ellas es que las mediciones no son invariantes con el instrumento utilizado. En la teoría de respuesta, sí, esto sucede porque los resultados en cada test tienen una escala diferente y lo que hacen para superar la limitación es transformar las puntuaciones directas en otras baremadas en percentiles o con lo que se puedan comparar, lo cual es difícil de garantizar en la práctica. Obviamente lo ideal sería que todos los instrumentos tuvieran la misma escala, pues esto es lo que el enfoque de la teoría de respuesta LIBDEM logró conseguir, dando desarrollo a nuevos conceptos y herramientas psicométricas. Otra de las limitaciones de la TCT es que la dificultad de los ítems o los coeficientes de fiabilidad dependen principalmente del tipo de muestra utilizada para calcularlos. Para este problema también encontró la solución la TRI, y para la teoría de la generalizabilidad, al igual que la TCT, los resultados dependen del test y la muestra o población a quien es aplicado, pero fragmenta el error en la medición teniendo en cuenta las características propias de los evaluados, el evaluador, etc. Otra cuestión es que el test no mide con la misma precisión a todas las personas porque depende de la precisión del nivel de la persona en la variable medida. Para esto la TRI ofrece la función de información que estima la fiabilidad de la prueba en función del nivel de la persona en la variable medida. La teoría de respuesta a los ítems debe formular modelos más complejos y menos intuitivos que el modelo clásico para poder resolver los problemas hablados anteriormente de este modelo. Hoy en día se puede decir que la TRI domina el panorama psicométrico. La clave de la teoría es que existe una relación entre los valores de la variable que miden los ítems y la probabilidad de acertarlos. A esta función se le llama curva característica del ítem. Los valores de la variable medida, sea la que sea, se encuentran entre menos infinito y más infinito.
mientras que en la teoría clásica los valores dependían de la escala de cada test, yendo desde el valor mínimo obtenible en el test hasta el máximo. La mayoría de los modelos de TRI, y desde luego los más populares, asumen que los ítems constituyen una sola dimensión, son unidimensionales. Por lo tanto, antes de utilizar estos modelos, hay que asegurarse de que los datos cumplen esa condición. Esto supone una restricción importante para su uso, pues es bien sabido que muchos de los datos que manejan los psicólogos no son especialmente unidimensionales. Adicional a lo anterior, en la actualidad hay más de 100 modelos de TRI que se utilizan según el tipo de datos manejados. Así disponemos de modelos para escalas tipo Likert, para datos dicotómicos o para datos multidimensionales. En la teoría clásica, el énfasis está en el test, al igual que en la teoría de la generalizabilidad. Y en la teoría de respuesta está en el ítem. Incluye una curva característica del ítem en la relación ítem-test, mientras que en la TST está sin especificar esa relación. Esa teoría describe los ítems por índices de dificultad y de discriminación, mientras que la TRI tiene los parámetros A, B, C. Para los errores de medida, esto varía según el nivel de aptitud. Para la TST se mantiene el error típico de medida común para toda la muestra. Hablando de esto, el tamaño muestral en esta teoría funciona bien con muestras de 200 y 500 sujetos, igual a la teoría de la generalizabilidad, a diferencia de la TRI, donde es mejor más de 500 sujetos, aunque depende del modelo. Para la teoría de la generalizabilidad, que fue una rama de la teoría clásica, tiene bastante parecido, pero también llega a tener compatibilidades con la TRI. Así que veamos algunas semejanzas que mantienen las tres teorías. Primero es que busca explicar el significado de las puntuaciones obtenidas por un sujeto tras la aplicación de un test. Se centra más en este y en la muestra empleada. Otro parecido es que permite hacer inferencias en los individuos una vez que se someten a la resolución y desarrollo de un examen o una prueba psicológica. También permiten fundamentar la estimación de propiedades psicométricas a partir de modelos estadísticos y el uso de este campo para la obtención de cálculos, y se puede realizar en programas como Excel actualmente. A pesar de su intento de complementación y superación de deficiencias de la TCT, presenta el mismo problema consistente en la validez de aplicación de pruebas. Algunas de las diferencias son que la TCT, su principal postulado se considera en la puntuación obtenida por un sujeto en el test. Es resultado de un puntaje verdadero, es decir, la manifestación del tributo como tal y el error de la medición. Para la TG, la medición de un mismo sujeto puede variar por efectos sobre el tributo y no solo por el error de medición. Por lo tanto, el análisis y la garantía de las propiedades de un test se logran desde el estudio de las fuentes y tipos de error. Se pretende compensar las deficiencias del primero utilizando el análisis de varianza. Y para la TRI aporta una fundamentación probabilística del medir los constructos latentes y se plantea como respuesta al problema de la TCT. Este elige el ajuste estadístico sobre la estandarización y la aleatoriedad. En la TRI, el nivel de atributo se estima a partir del patrón de respuesta y se denomina aptitud o rasgo psicológico. Para finalizar, queremos dejar estos comentarios. La teoría clásica de los test asume que todos los errores de medición son iguales, lo cual no siempre es realista. La complejidad en la teoría de respuesta al ítem puede ser un obstáculo para su implementación, especialmente en entornos con recursos limitados. Y, finalmente, la complejidad de la teoría de la generalizabilidad puede hacerla menos accesible para muchos investigadores y practicantes.